Esto es Mercurio en Directo, un podcast de astrología. Buenas, ¿cómo andan? En esta emisión de Mercurio en Directo vamos a hablar de Tauro y también vamos a trabajar un poco con la energía de Urano, uno de los planetas transpersonales. También, como siempre, vamos a hacer una recorrida por los diferentes tránsitos de esta quincena. ¿De qué hablamos cuando hablamos de apuntes para un diccionario astrológico? Tauro es uno de los 12 signos del zodíaco y podríamos pensar que cada uno de los 12 signos del zodíaco es el infinito dividido 12. Entonces lo que podemos decir de Tauro es infinito. Vamos a tomar solo algunos de los elementos que componen la energía taurina para compartir alguna visión. En principio, el trabajo que les propongo hoy es que pensemos que dentro de lo taurino hay toda una parte defensiva con la cual quienes tengan mucha energía taurina en su carta o un poco de energía taurina en su carta se defenderán. Y hay una parte más vinculada con lo esencial o lo más profundo del signo, que aparece de un modo más creativo y productivo. Vamos a dividir entonces el entendimiento del signo entre una defensa y una esencia. Tauro es un signo de tierra, al igual que Virgo y que Capricornio, y es de modo fijo. La regente de Tauro es Venus. Las defensas taurinas van a tener que ver con la retención. Tauro retiene. Para estar a salvo, para estar seguro, Tauro retiene. Desde ahí podemos irnos a esta cualidad que se suele mencionar en relación a lo taurino, que es la testarudez, la tosudez, la dificultad de cambiar de posición. No cambio de posición porque en eso hay un riesgo, en el cambio hay un riesgo. Para la mirada del mundo que tiene lo taurino, el cambio representa un riesgo. Es importante decir en este punto que nadie es Tauro. Habrá personas que tengan su sol en el signo de Tauro y que puedan decir soy de Tauro, pero la energía taurina es una energía que no es de nadie en particular, nadie puede ser Tauro. Entonces, de alguna forma u otra, todos vamos a construir una identidad en diálogo con diferentes energías, de planetas y de signos. La relación que vamos a tejer con estos signos construye una individualidad, una subjetividad. Si en mi carta natal la presencia de Tauro es muy fuerte, es muy significativa porque tengo el Sol en Tauro, porque tengo la Luna en Tauro, incluso con el ascendente en Tauro, con varios planetas en el signo de Tauro, lo que va a pasar es que las particularidades taurinas van a ser parte de mi personalidad, de cómo yo voy a construir mi personalidad. En la construcción de una identidad participa toda esta parte defensiva. Quién soy es un poco cómo me defiendo. Un poco porque el mundo es hostil y es difícil vivir en el mundo, y otro poco porque en general la construcción de una identidad va a defender un adentro, lo que yo soy, de un afuera, lo que no soy. Entonces, taurinamente, yo me voy a defender permaneciendo, sosteniendo, reteniendo. Lo interesante de la energía taurina aparece cuando de esta retención y de este sostén yo me voy encontrando con la posibilidad de dejarme sostener. El sostén es una pieza fundamental de lo taurino. Es el suelo, es el piso, es la tierra. Algo sostiene. Este piso que sostiene, este suelo que sostiene, puede ser vivido como una entrega a algo que yo placenteramente me permito dejar que suceda, que me sostenga, o puedo vivirlo como una carga y como un peso. Yo tengo que tener y retener. Si yo no tengo lo suficiente, entonces hay algo de esto que no tiene sostén. Puedo vivirlo como algo que yo tengo que hacer o como algo que me es dado por la vida. Y en la medida en la que encuentro ese sostén en la vida, aparece algo un poquito más cercano al orden del placer. Cuando soy yo quien tiene que tener y sostener para que todo funcione, voy a estar muy preocupada en acumular, en tener más. La acumulación también es parte de la esencia taurina, porque en la acumulación también se produce la posibilidad de la vida, de lo viviente. Pero en muchas ocasiones lo que va a pasar defensivamente con la acumulación es que yo quiero más y más y más para sentirme a salvo. Y muchas veces la acumulación va a ponerse en la vereda de enfrente del placer y del disfrute. Si yo tengo un cajón de manzanas y me siento a salvo por tener un cajón de manzanas, me va a costar comerme estas manzanas. Y recién cuando me las coma, cuando las pierda, cuando las ceda, voy a poder disfrutarlas. El placer implica una entrega. Entregar algo y perder algo y entregarme yo.
y perder algo de ese control y de esa retención que tenía antes de entregarme. Lo taurino, lo más profundamente y hermosamente taurino, aparece en esa entrega. Es un signo en donde la receptividad alcanza un pico de placer, de disfrute. Acá aparece esto, la imagen del taurino, la taurina tiradas en un sillón, disfrutando de la vida, disfrutando del alimento, disfrutando de la cocina y la voluptuosidad de los sentidos. Porque justamente a través de los sentidos yo recibo el mundo me hace, entra en contacto conmigo, lo toco, lo huelo, lo siento, lo percibo. Los sentidos, lo sensorial, es un elemento fundamental de la dimensión taurina. Justamente porque son ese punto en donde algo del mundo me hace, me entra en contacto conmigo y me produce sensaciones. Podemos pensar, en relación a Tauro, en el útero, este órgano en donde hay una acumulación de materia que permite la formación de una nueva vida. Lo taurino tiene esa función, acumula para que la vida pueda seguir adelante, para que la vida crezca, engorde. Una palabra clave de Tauro es vida, una palabra clave de Tauro es acumulación. Y en este sentido es interesante pensar o preguntarnos qué tierra necesitamos darnos, sobre qué necesitamos sostenernos para poder albergar la vida que puede crecer en cada uno de nosotros. ¿De qué hablamos hoy? Bienvenidos al tema del día. Bueno, para pensar en el tránsito de Urano por el signo de Tauro, me parece muy interesante traernos la imagen de lo viral. Hay algo de los virus que son una forma de vida muy particular, que no termina de ser autosuficiente, que requiere de células vivas para poder replicarse, pero tampoco es materia inanimada. Es un lugar bastante particular de lo viviente, lo viral. Hay algo de lo uraniano que tiene un poco que ver con esto, tanto con esta imagen de ese lugar medio borde de la vida y de la no vida, como desde este lugar en donde lo viral se reproduce y se replica por contagio. Hay algo de la expansión a través del contagio de lo viral que es muy el modo uraniano. Esto, a través de conexiones hay algo de lo uraniano que se comunica, que se viraliza. Hoy en día en las redes sociales es un concepto muy frecuente. Entonces hay algo de lo uraniano que tiene que ver con esta viralidad. Algo de lo que pasa cuando entra Urano en Tauro, muy cerca del comienzo de este tránsito, aparece el COVID. Y hay dos grandes teorías respecto de cómo se origina el COVID. Una de las teorías tiene que ver con la expansión de la frontera agrícola, que conlleva que muchas especies animales pierden su hábitat natural y entonces muchos virus con los que no estábamos acostumbrados a convivir pasan a acercarse un poco más a los humanos. Esto sería lo que pasó con ese murciélago supuesto que mordió a no sé qué bicho y que eso hizo que en China... Esa es una de las teorías. Y hay algo de la expansión de la frontera agrícola que tiene mucho que ver con este movimiento de Urano en Tauro. Ese avance tecnológico sobre la tierra y sobre la vida para producir alimentos para lo humano, que a su vez genera cierta forma de entender la vida y cierta forma de alimentarnos, cierta forma de nutrición. La frontera agrícola avanza en general produciendo productos que van a ser parte de la industria alimentaria que genera alimentos ultraprocesados o parte de la industria ganadera que produce ciertos tipos de animales para consumir su carne. Son modos de vincularnos con el alimento y con la vida. Urano en Tauro trae un avance y un movimiento en ese sentido. Se ha visto en los últimos años un gran avance tecnológico en relación a la producción de alimentos. Y también se han visto las consecuencias de esto, como por ejemplo una de las teorías respecto al COVID. La otra directamente es que alguien usó ingeniería genética para manipular virus, volviéndolos más letales. Esa es la otra, ¿no? Hay dos laboratorios en el mundo que hacen esto. Uno está en la ciudad en donde se origina el COVID, el otro está en Estados Unidos. Y esto también sería algo muy fuerte para Urano en Tauro, ¿no? Las consecuencias que puede tener
avanzar desde un punto de vista científico y objetivo en excesos sobre la vida y sobre lo viviente, generando transformaciones que muchas veces van a estar más allá de nuestro alcance y de nuestro control. Uno de los arquetipos interesantes para pensar lo uraniano es Frankenstein. Y en el caso de que el COVID haya tenido este origen en este laboratorio, sería claramente un enorme Frankenstein de la humanidad. Entonces, me parece un tránsito re interesante para pensarlo, perdón, me parece un acontecimiento social o histórico re interesante para pensarlo desde la perspectiva del tránsito de Urano en Tauro. Y desde ahí también ayudarnos a entender un poco qué pasa con este signo a nivel social, a nivel general. A nivel personal, a nivel individual, en cada una de nuestras vidas, algo de lo que trae este tránsito, de lo que trajo y seguirá trayendo durante un tiempo más, ahora estamos menos en la mitad de Tauro que en unos años todavía de este tránsito, trae cambios en relación a lo laboral, movimientos en nuestro trabajo, en cómo lo hacemos, en cómo lo desarrollamos, en cómo lo vivimos, en cómo lo habitamos, cuánta comodidad sentimos, cuánto placer sentimos, cuán nutritivo nos resulta nuestro trabajo, por el contrario, cuánto tedio y cuánto podemos soportar ese tedio. También hay cambios desde Urano en Tauro con los recursos, con qué recursos cuento, cómo disfruto de esos recursos, cómo habito esos recursos, cómo me siento con esos recursos, cuánto puedo disfrutar de lo que tengo y cuánto estoy un poco pendiente de lo que me falta. Cuánta tensión hay en relación a perder lo que tengo y cuánta tensión hay en relación a tener lo que no. Algo de esto se va moviendo y cómo de alguna forma aquello que tengo va a ser parte de mi individualidad, de mi subjetividad, de mi personalidad. Esto de cuánto tengo, cuánto valgo. Algo de eso se va a conmover también con este tránsito de Urano en Tauro. Que se conmueva y que se transforme no necesariamente quiere decir algo mejor, simplemente quiere decir algo distinto. Sobre todo no quiere decir algo peor. En general los tránsitos de Urano y los movimientos que nos propone Urano son movimientos que tienen que ver con darnos cuenta de una condición humana un poquito más amplia que una propia existencia encapsulada y encerrada. Los tránsitos de Urano nos animan a abrirnos a una dimensión que está más allá de la propia individualidad, de la propia singularidad, de la propia soledad. De algún modo, la pandemia a nivel social nos mostró la profundísima interdependencia que tenemos y nos hizo vernos colectivamente como una humanidad. Una humanidad que padece más o menos lo mismo, que se alimenta de una forma más o menos parecida y que tiene problemas bastante equivalentes. En lo personal, también nos lleva a ese desafío de ir más allá de lo que somos a encontrarnos con los demás, con una dimensión social, política, cultural, que fue una gran incomodidad. A muchos la pandemia les trajo la noción y la claridad de que hay un mundo más allá de las propias narices. Y esto fue muy incómodo para muchas personas, hubo mucha resistencia. Muchas de las grandes teorías que se elaboraron al respecto de esto, que tendían a hacer una lectura muy maquiavélica, tenían que ver justamente con resistirse a la existencia de esa dimensión que está más allá de nuestro control y de nuestra voluntad, una dimensión colectiva, social, política. Después otra gran capa de transformaciones que trajo y que seguirá trayendo Urano en el signo de Tauro es la transformación de una relación con el propio cuerpo, cómo habito el propio cuerpo, cómo lo siento, cómo me va con este cuerpo, cómo entro en contacto con mi cuerpo, qué me pasa con mi cuerpo, cómo lo siento, ¿no? Porque en Tauro está muy presente esto, la sensorialidad, y Urano trae transformaciones en relación a cómo habito esa sensorialidad. Otra cosa interesante para pensar, algo de lo que estuvo pasando en los últimos años con el signo de Tauro y que también tocó a esta transformación de la que trae Urano, es que estuvieron los eclipses, el nodo norte transitando el signo de Tauro, ya esto está llegando a su fin, ahora hay una luna llena en Escorpio, que es de los últimos eclipses que habrá en este eje, y este tránsito también del nodo norte en el signo de Tauro hizo muchas crisis, hizo muchas transformaciones, a nivel individual sobre todo, que nos acercaron un poquito más a estos cambios que propició Urano. Algo que es interesante para pensar este tránsito es la relación arquetípica, incómoda y potente a la vez, que hay entre lo uraniano,
que Urano es el regente de Acuario, entonces también podríamos pensar en lo acuariano, y lo taurino y lo venusino. Hay algo de la permanencia, de la solidez, del quedarse, del estar, del sostener y del retener que son muy propios de lo taurino y de lo venusino. Y hay algo del cambio, del movimiento, de lo dinámico, de lo veloz. La mayor velocidad del zodíaco está en Acuario y la mayor lentitud del zodíaco está en Tauro. Algo de lo que pasa en este entrelazamiento que se da al transitar Urano el signo de Tauro va a tener que ver con eso, cómo se dinamizan velocidades así de lentas, cómo se dan cambios que tengan que ver justamente con permitir que haya cosas que permanezcan. ¿Cómo es que algo cambie no para moverse y ser más dinámico, sino al contrario? ¿Cómo es aquello que se transforma para poder permanecer y ser sólido? Y esas cosas que permanecerán y serán sólidas van a ser parte de un nuevo como estadio o momento de la humanidad. Urano transitando el signo de Tauro también en su propio viaje va a acumular un montón de elementos muy ligados a la información y va a acumular también transformaciones, pequeñas transformaciones que después se volverán visibles en un segundo momento. Muchas de las cosas que van a pasar con este tránsito de Urano en Tauro es que hay cosas que se van transformando en lo pequeño, en cómo habitamos la vida, en cómo habitamos el mundo, en cómo tocamos las cosas y percibimos las cosas, que después en un segundo momento entenderemos o podremos nombrar, cuando por ejemplo Urano está en el signo de Géminis, o podremos vivir y hacer parte de nuestra cotidianidad y de nuestra intimidad cuando está en Cáncer, o podremos expresar cuando llegue a Leo. Pero hay un momento de acumulación de transformaciones sutiles que son parte de este camino de lo uraniano. Por último, me gustaría decir algo en relación al ingreso de Plutón en Acuario, que es el signo que rige Urano, la regencia contemporánea de Acuario está ligada a este planeta, y en alguna medida este tránsito trae cambios muy profundos en la relación de esto, con lo humano, con la información y la tecnología, cambios muy profundos de los que hemos hablado en nuestro primer episodio, y que, ligándose con el regente de Acuario en Tauro, es interesante pensar que esos cambios van a tener mucho que ver con la vida, con la forma en la que entendemos y vivimos la vida, con la forma en la que los alimentamos y en la que somos conscientes de ser una humanidad. Hay algo de llevar cambios a lo profundo del cuerpo y de la concepción de lo humano. ¿Qué concebimos como humano? ¿Qué pensamos como humano? ¿Cómo nos pensamos como especie? Como un conjunto de individuos que conforman una especie. ¿Cuánto hay de la posibilidad de pensarnos así y cuánto hay de una imposibilidad en relación a esto, a pensarnos como un colectivo? Y cómo pensamos, por ejemplo, temas como la humanidad, pensamos como humanidad temas como la alimentación, el parto, los nacimientos, el control de la natalidad, temas que vienen hace tiempo ya siendo tema de conversación. También algo en relación a cómo gestionamos el medio ambiente, ¿no? Cómo se vive esa relación con el mundo natural, vinculado con lo taurino, en un atravesamiento tan fuerte de lo tecnológico, vinculado con lo acuariano. En cualquier caso, siento que este pasaje de Plutón de Capricornio a Acuario va a traer una intensificación de los procesos de Urano en Tauro. Por eso quería hablar un poco de esto y para acercarnos también un poquito a la energía de Urano, que va a estar siendo tocado por el Sol en unos días. Seguimos con nuestra sección de tránsitos. Estos son los tránsitos astrológicos de esta quincena. Bueno, en la sección de tránsitos vamos a hablar de Plutón, que va a estar comenzando su retrogradación desde el 2 de mayo. El primero va a estacionar y a partir del 2 va a avanzar de modo retrógrado hasta el 11 de octubre. En el camino va a volver a ingresar a Capricornio y va a ponerse directo estando en el signo de Capricornio. Este periodo en donde Plutón retrograda va a traer una revisión de las transformaciones que fueron abriéndose en la primera parte del año. En muchas ocasiones van a incluir un intento de volver atrás, de desarmar esos movimientos, que fueron abriéndose. La vida, de todos modos, avanza incesantemente. Más temprano que tarde, esos movimientos inevitables del destino van a terminar produciéndose. Aunque todavía no terminemos de ver bien de qué se tratan estos que trae el tránsito de Plutón en Acuario.
Este movimiento de retrogradación en general nos hace revisar, mirar hacia abajo y hacia atrás, mirar en lo profundo de nosotros mismos, y cuando hablamos de profundidades y de Plutón, esto puede volverse bastante intenso. Lleva a revisar y cuestionar nuestras formas de ver y de pensar la realidad y el mundo, y de entender las cosas, de qué modo estamos entendiendo. También vamos a tener una cuadratura el 2 de mayo, del Sol con la Luna Negra, que va a hacer emerger de las profundidades de nuestro cuerpo alguna información vinculada con cuánto nos permitimos o no aparecer en la vida, que nuestro deseo tenga un lugar. Algo en el cuerpo nos aporta una información, podemos escucharlo o pasar inadvertido. Y esto en ocasiones tendrá consecuencias, sobre todo cuando algo de esta cuadratura toque algunos planetas de nuestra carta natal. El movimiento es un movimiento bastante inconsciente, profundamente inconsciente, que se va a registrar sobre todo en el nivel del cuerpo. El 4 de mayo también habrá otra cuadratura, en este caso de Venus, que está en el signo de Géminis, con Neptuno, que está en el signo de Piscis. En esta cuadratura va a haber algo tensándose en relación a poder decir, y que en muchos casos ese decir va a desarmar ilusiones y fantasías. En algunos casos ese decir va a poder darle realidad y materialidad a esas ilusiones y fantasías, que en ese plano ilusorio de algún modo nunca dejan de no existir, y que Venus en Géminis puede darle una materialidad. Pero en muchos casos lo que va a suceder, por ser un aspecto tenso, es que Venus lo que va a hacer es pincharnos el globo de nuestras fantasías. Va a tender más a desarmar lo que imaginábamos que a darle realidad. Aunque en muchas ocasiones es más o menos lo mismo. Darle realidad a algo que fantaseo es de algún modo perder esa fantasía. De algún modo o de otro vamos a llegar a cierta desilusión con este tránsito, sea porque logramos algo o porque no logramos algo, pero lograr o no lograr es un modo de desilusionarse. El 5 de mayo tendremos el eclipse de luna llena en Escorpio. Vamos a hacer un informe en nuestras redes sociales, @espacio_interior_astrología. Y también van a estar escuchando ese informe a través de esta plataforma de podcast. El 7 de mayo entra Venus en el signo de Cáncer, trayendo toda un encuentro con nuestro mundo íntimo, un disfrute del hogar, un encuentro con lo que hay en el lado de adentro, un encuentro con lo íntimo y un disfrute y un goce de lo íntimo. También la posibilidad de armarle cierto marco formal a la vivencia de eso íntimo, por ejemplo, en un vínculo crece, se abre un espacio de intimidad donde, por ejemplo, se cuentan más cosas del orden de lo emocional, de lo afectivo, hay otras demostraciones de cariño, de otro afecto y la construcción de otra familiaridad con nuestros vínculos. También puede ser que sea un periodo en el que aprovechemos para obtener objetos, cosas que necesitamos dentro de nuestra casa y que podamos ver lo valioso que es ese mundo interior. Depende de donde tenga cada quien ubicada su luna, será también la experiencia que tendremos de este tránsito. Si es una luna que está muy tensa en relación a la posibilidad de abrirnos a vínculos nuevos, si nuestros mecanismos emocionales nos dejan muy lejos y nos mantienen más o menos cerca de la soledad y de la desconexión, no será un periodo en donde crezca esa intimidad, sino justamente en donde estemos reaccionando mucho más fuertemente a todo lo que tenga cierto colorcito de intimidad. Todo lo que traiga un vínculo que nos acerque a la intimidad nos va a generar rechazo. Pero si hay algo nuestro que puede abrirse a ese contacto íntimo y emocional con nuestros afectos, es un buen momento para desplegar y desarrollar esa afectividad. Como decíamos, el 9 de mayo el Sol va a estar en conjunción con Urano y muchas de las cosas que vienen moviéndose en relación a este tránsito van a volverse un poco más evidentes, un poco más conscientes. Y eso es todo por esta vez. Nos encontramos de nuevo en un poco menos de 15 días. El 10 de mayo sale el próximo episodio de Mercurio en directo. Espero que tengan lindos días y nos seguimos encontrando. Búscanos en nuestras redes como Espacio Interior Astrología. La música es de Potlatch y yo soy Sebastián Bru. Si querés podés aportar en espaciointeriorastrología.com.ar.